Este modelo que voy a socializar es un modelo resultado de una investigación realizada para mi tesis doctoral del doctorado en educación, en la que hice una investigación cuasi experimental para aplicar un modelo, ¿no?, que he creado para la enseñanza del PAE y ver qué efectividad tiene este modelo si es que lo damos con un modelo o cuando enseñamos en forma tradicional. Para eso utilicé un caso control, ¿no?, en la cual al grupo experimental se le dio el modelo y al control el modelo tradicional, sin ningún instrumento especial, sino simplemente como siempre lo dan algunos docentes, ¿no? Finalmente el objetivo, la hipótesis se comprobó de que cuando el estudiante tiene un modelo, el aprendizaje es mucho mejor, interiorizan mejor y hay mejores resultados en cada una de las etapas del proceso de enfermería. Adelante por acá. Nelicita, acá hay un espacio adelante, ¿ve? Entonces, el enfoque reflexivo en la enseñanza, el profundo cambio que está experimentando la educación superior con la transformación. ¿Puede prestarme el...? Ya, gracias. Experimentar en la educación superior con la transformación radical en su estructura, están teniendo especial repercusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La aparición de una nueva estructura curricular, la propuesta de nuevos métodos de enseñanza centrados explícitamente en el aprendizaje del alumnado y la nueva concepción del trabajo del profesorado que surge de estos cambios generan hoy más exigencias pedagógico-didácticos que tienen precedente en reciente historia de las universidades. Más concretamente, en este momento se pide un nuevo perfil docente que pueda formar en el alumno aprendizaje significativo, habilidades de pensamiento superior al aprender a aprender, mediante la revisión del ejercicio profesional y la habilidad del pensamiento reflexivo. Hice un recorrido de una serie de metodologías didácticas para la enseñanza, en las cuales hay varios modelos de enseñanza, ¿no? Porque el docente cuando da su clase no necesariamente va a utilizar un solo modelo. De acuerdo al objetivo del curso, a la característica del curso, puede variar en su modelo didáctico que quiere utilizar. Para lo que es el PAE, es un modelo, el modelo que elegí, por ejemplo, en la investigación es el modelo con enfoque reflexivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el PAE pues, es un instrumento que necesita mucho que el estudiante pueda interiorizar todas las características de una reflexión, porque no es una cosa superficial, sino profunda, para poder analizar todos los datos del paciente, hacer una recolección concienzuda, completa, y abarca todas las características de las características de un enfoque reflexivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el siguiente. Entonces, el presente modelo pretende contribuir a este proceso a una aportación sobre la formación reflexiva en el contexto universitario y convertirse en una herramienta útil que ayude al profesorado y alumnado a comprender la naturaleza de la reflexión y de los procesos que puede fomentarla. El siguiente. La práctica reflexiva y su repercusión en la enseñanza del proceso de atención de enfermería. Una primera aproximación a la noción de reflexión podría realizarse teniendo en cuenta o bien el proceso o bien el contenido o orientación de la misma. En este sentido, el proceso riguroso, con el significado que se da en el término reflexión, ya que se puede estar haciendo referencia a dos cosas y dos acciones simultáneas. Una meta por conseguir, el alumnado como futuro profesional reflexivo, un medio para conseguir esta finalidad, la reflexión, ¿no? Preguntas y diálogo reflexivo. Para la enseñanza reflexiva, el docente tiene que utilizar herramientas reflexivas. Una de ellas es el diálogo, ¿no? El diálogo que en grupos se pueda conversar, analizar el tema o una situación problemática y que todos puedan aportar y conversar sobre la situación del paciente y así hacen el análisis y la reflexión. Y también preguntas, ¿no? Las preguntas. Cuando se pregunta algo, el estudiante empieza a procesar, ¿no?, en su mente cuál puede ser la respuesta. Y entonces el modelo que vamos a socializar ahorita de enseñanza está en base a preguntas, ¿no?, para el estudiante. De hecho, cuando un alumno desarrolla una argumentación ante el docente y éste le hace preguntas del tipo que significa
que dices, qué significa lo que dices, qué te ha hecho decir eso. Se pone en marcha un proceso reflexivo en el que el estudiante toma su propio pensamiento como objeto de escrutinio. Este proceso podría entenderse de la siguiente manera: el diálogo reflexivo exige al alumno a examinar su propio pensamiento y más concretamente las ideas y conceptos que acaba de formular. O sea, formula una idea y lo analiza si está bien o no, ¿no? Entonces eso hace que el estudiante empiece a reflexionar sobre su propio pensamiento, lo que dijo o lo que pensó hacer. De forma más consciente, se ve abocado a examinar las dimensiones y propiedades teóricas y empíricas de esas ideas y a buscar en su conocimiento previo otras ideas análogas o líneas de argumentación similares que le permitan explicar en otros términos lo que acaba de decir. Dicho proceso le ayuda a tomar mayor conciencia de sus conocimientos y de sus relaciones que va estableciendo entre ellos. Es decir, cuando hacemos el PAE, pues relacionamos todos los datos que hemos encontrado, ¿no?, a la persona, y esto hace que el alumno, a través de la reflexión, empiece a encontrar cuál es realmente el problema, cuál es la causa, y analice lo que está pensando concienzudamente, ¿no? El siguiente. Los docentes durante el proceso de enseñanza del PAE tienen como objetivo primordial desarrollar habilidades en los estudiantes de enfermería para la aplicación del proceso de atención a enfermería, en la que los estudiantes deberán analizar, interpretar y realizar juntos juicios clínicos correctos para proponer intervenciones efectivas en la atención a las personas, familias y comunidades. En tal contexto, el presente modelo, producto de una investigación cuasi experimental, brinda un aporte a este objetivo a través de la utilización de un modelo con enfoque reflexivo para la enseñanza del PAE. El siguiente. Sabemos que los maestros en la enseñanza de las diferentes materias del pregrado requieren utilizar la metodología didáctica adecuada para el logro de objetivos. Como sabemos, hay varios modelos de enseñanza, ya que pueden ser teóricos, prácticos, analíticos y otros, pero en lo que respecta a la enseñanza del PAE, se requiere de una estrategia didáctica que permita profundizar e internalizar los problemas del paciente. El siguiente. Bueno, ese es un poco el resumen, que también les comento que lo presenté a la NANDA Internacional cuando la conferencia fue en Cancún, y salió elegido para poder ser presentado en esta conferencia, ¿no? Lo presentamos en esta conferencia, esta investigación. El siguiente. El modelo de enseñanza de enfermería utilizando el enfoque reflexivo dirigido a estudiantes de enfermería, primeros años, aplicar en talleres de aprendizaje. Características de un aprendizaje reflexivo. Al estudiante hay que enseñarle primero qué es la reflexión, cuáles son las características de la reflexión y cómo debe ser la actitud de ellos frente al aprendizaje para que puedan interiorizar el tema que van a trabajar, ¿no? Por ejemplo, ponderado, cuerdo, equilibrado, considerado, reflexivo, mesurado, moderado, sensato y justo. Concienzudo, que estudia o hace las cosas con mucha atención, esmero y detenimiento, investigador concienzudo. O sea, no a la ligera, cualquier dato, ¿no?, y lo pone, no, sino que lo tiene que hacer concienzudamente, porque se trata de un ser humano y de un diagnóstico de enfermería que tiene que ser muy estudiado, ¿no? Receptivo, que recibe o es capaz de recibir particularmente sensaciones y estímulos y es muy receptivo a tus opiniones. Va a ser muy importante que escuche al paciente, porque a los enfermeros que no les gusta hacer la entrevista, solamente quieren observar y explorar, se pierden de algo importante que muchas veces es en lo que te dice el paciente, donde tú vas a encontrar realmente el problema del paciente, y no solamente el problema, sino también la causa, ¿no? Entonces es importante que un estudiante que hace el PAE tenga esta característica de saber recepcionar y de saber escuchar al paciente. Analítico. El analítico es una persona reservada, tranquila, le gusta llegar al fondo de las cosas, su curiosidad es una de sus principales motivaciones, por lo tanto, analiza detenidamente si se han logrado o no los objetivos del paciente. Exhaustivo, completo, total, absoluto, íntegro, ¿no? Como ustedes verán, estas características ayudarán a la aplicabilidad más que nada, la enseñanza que va a tener el docente a los alumnos con enfoque reflexivo, el proceso de atención de enfermería. Claro, porque ellos han entendido qué cosa es un aprendizaje o un enfoque reflexivo y en base a eso aplicarán el instrumento, ¿no? El siguiente.
Por ejemplo, para hacer la valoración, yo he tratado de identificar cada una de las características en cada una de las etapas, ¿no? Por ejemplo, en la valoración, en la característica de concienzudo. ¿Por qué? Porque hay que hacer una recolección de datos completo, ¿no? Concienzudamente, porque no es que estoy apurada o hay datos que no los tomo en cuenta, cuando de repente eso es lo que necesita el paciente, ¿no? Entonces, identifica y se le da, ¿no? Este es el modelo ya que le estoy mencionando que se le da a los alumnos en talleres. Y van a ver ustedes qué interesante cuando después yo terminaba los talleres y después de 2 meses de aplicar los talleres, los estudiantes ya no necesitaban este modelo. Cuando yo les decía que haga el PAE, lo tenían en la mente y lo hacían igualito como si estarían con el formato, ¿no? Por eso el examen yo les tomaba sin el formato. Les tomaba ya sin formato. ¿Por qué? Porque como ya han estado 2, 3 meses con el modelo, hizo que la práctica que ellos lo tengan ya en la mente, ¿no? Entonces, en la valoración, identifica concienzudamente los datos, y eso se le dice, ahí está escrito, bien escrito en el formato, ¿no? Los datos objetivos y subjetivos, signos y síntomas del caso, que pueden ser biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Es decir, en el mismo formato está cómo es la valoración. Y se le está diciendo qué es lo que estás buscando. No solamente está en lo biológico, sino también en lo psicológico, en lo social, en lo espiritual. Alterados en el presente caso y organícelos según el modelo dominios, realiza el análisis e interpretación de los datos relevantes, ¿no? Luego plantea las siguientes preguntas. ¿Qué datos están alterados en la salud del paciente? Entonces él va a decir, del caso que del paciente lo que estoy viendo es que está alterado este dato. Entonces ellos empiezan a identificar los datos alterados y le empiezan a identificar en cada uno de los dominios. Pero para esto hay que darle una clase anterior donde se le da qué son los dominios, tienen que aprender qué es el dominio 1, o sea, tienen que tener eso en su esquema mental para poder aplicar este tema. Entonces ellos van a identificar primero, como estamos hablando de segundo ciclo, si es un dato subjetivo y está dentro del dominio 1, ¿dónde lo pondrá? Acá. Si es un dato objetivo y está dentro del dominio 7, acá, ¿no es cierto? Entonces ubicarán en el cuadrito que le corresponde y luego van a hacer el análisis e interpretación de los datos. Es decir, si han encontrado, por ejemplo, acá el cabello grasoso, digamos, ¿no? En el dominio 1, cabello grasoso, ¿no? Esto lo hace análisis e interpretación. El cabello grasoso y con falta de higiene, ¿qué nos está identificando? Que la persona de repente no tiene buenos estilos de higiene, que está alterado promoción de la salud. Bueno, lo que encuentra ahora cuando se le hace al alumno el análisis e interpretación de los datos muchas veces para buscar en la literatura, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante recién está aprendiendo y no tiene todavía un bagaje de conocimientos y se le hace que ellos revisen la literatura, ¿no? Entonces, y así en cada dominio identificarán el dato y harán su análisis de cada dato que están encontrando. El siguiente. Luego en la parte del diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico analítico, una vez identificados los datos alterados, realiza los siguientes pasos. Primero, identifica el problema, primer componente del diagnóstico de enfermería, tenga en cuenta los signos y síntomas. Los datos alterados, ¿a qué diagnóstico de enfermería te direcciona? La pregunta, ¿no? Los datos alterados, signos y síntomas, ¿a qué diagnóstico te direcciona? O sea, le estás llevando de la mano para que con los signos y los síntomas que haya encontrado vaya a un diagnóstico de enfermería. Punto 2. Identifica el factor relacionado, segundo componente del diagnóstico de enfermería. Analiza si la causa es fisiológica, psicológica, de situaciones especiales, relacionada a fármacos, de maduración, etc. Si el diagnóstico es real, identifica las evidencias, es decir, los datos alterados que te llevaron al diagnóstico. Es decir, si el diagnóstico es real, ¿qué datos han sido los que le han llevado a decir que es real, ¿no? Luego plantea las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema del paciente? ¿Cuál es la causa que está ocasionando el problema? ¿Cuáles son los signos y síntomas que evidencian el problema? ¿No? Con esas preguntas el alumno ya va a tener claridad de qué es lo que quiere hacer qué es lo que tiene que poner en el diagnóstico de enfermería. Entonces, acá se pone el dato problema, que es más o menos para 3 datos, ¿no? Dato problema, y este dato le puede llevar a un problema.
Pero acuérdense que le decían antes que yo puedo encontrar el dato en un dominio y puedo encontrar el problema en otro dominio, ¿no? Entonces, cuando el alumno hace la recolección de datos y identifica varios datos, va a darse cuenta al momento ya de hacer su diagnóstico cuál realmente es el dato problema y cuál es el diagnóstico de frente al dato problema. Va a encontrar la causa o factor relacionado, que ya le está explicando acá cómo lo va a hacer, y si es real, va a poner la evidencia, ¿no? Y en este cuadrito de acá va a poner el diagnóstico completo, ¿no? Digamos, por ejemplo, que encuentra un dato. A ver, vamos a hacer un ejemplo de un dato problema. Puede ser que tenga un peso bajo para su talla, ¿no? Entonces, el dato problema es el peso bajo. El problema, ¿cuál será? Desequilibrio nutricional por defecto, ¿no? Y cuando conversamos con la madre dice que el niño le gusta más estar de repente tomando la lactancia materna, pero no quiere comer todavía, porque ya tiene 7, 8 meses, pero no quiere comer, solamente quiere tomar pecho, ¿no? Entonces, bueno, aunque nos dicen que la lactancia materna es exclusiva y que no importa, aunque no coma, que tome la leche, pero la evidencia que nos enseña. Yo he trabajado en crecimiento y desarrollo 5 años. Cuando el niño no come sus alimentos, empieza a tener una baja de peso, ¿no es cierto? Porque la leche de repente le fortalece, pero ¿sube masa corporal? No sube la masa corporal. Entonces es importante los alimentos. Yo le decía, señora, primero usted le va a dar su alimento y después le va a dar la leche materna, como un refresco, le decía. Es su refresco de su hijo, le decía, ¿no? Porque si el niño se dedica a tomar leche y ya no quiere comer, porque la capacidad gástrica del niño es pequeño, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a darnos cuenta que el niño no está pues teniendo una buena alimentación porque está tomando pura leche y no está alimentando. Entonces, no podemos, claro, es cierto, la lactancia materna es bueno todo, pero tiene sus características y la edad, por ejemplo, hasta los 6 meses es exclusiva, ¿no? Pero luego a partir de los 6 meses ya es alimento primero, ¿no? Y bueno, entonces la madre nos dice que el niño está tomando pura leche. Entonces, ¿cuál será la causa acá? ¿Cuál será? Desequilibrio nutricional por defecto, ¿relacionado a qué? No es lactancia materna ineficaz. ¿Qué será? Pero eso sería relacionado a un factor relacionado a la causa. Pero ¿cuál es la causa real? Acuérdense que decíamos que es importante la causa real. ¿Qué está pasando ahí? El niño está ingiriendo nutrientes inadecuadamente, o sea, la ingestión de alimentos está alterado, ¿no? Una alteración en la ingestión de los alimentos o de repente disminución de la ingestión de alimentos secundario ¿a qué? Desconocimiento de una alimentación complementaria. Porque la alimentación complementaria dice cómo debe de ser, a qué hora se debe dar la lactancia y a qué hora debe ser la alimentación, ¿no es cierto? Entonces, acá la lactancia ya no es el problema, no es lactancia el problema, ¿no es cierto? Entonces, evidencia ¿por qué? O sea, muchas veces este dato de acá que te he llevado al problema se repite acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque justamente este es como si te guía, ¿no? ¿De qué dato vas a empezar tu diagnóstico? Porque cuando hiciste la valoración, a ver, anterior. Cuando hiciste la valoración, te quedaste acá, por ejemplo, en el dato, ¿no? Peso bajo. Hiciste el peso, debe ser de acuerdo a la dinámica corporal o qué sé yo, ¿no? La interpretación que el estudiante hizo. Entonces, de ese dato yo tengo que jalar el diagnóstico, ¿no es cierto? Y es por eso que yo pongo el siguiente, es por eso que yo empiezo en este cuadrito con el dato alterado, es decir, de la valoración sale el diagnóstico, ¿no es cierto? Y luego pongo acá su problema y acá pongo ya el diagnóstico completo. ¿Qué será? Desequilibrio nutricional por defecto relacionado con disminución de la ingesta del alimento secundario a alimentación balanceada, ineficaz o inadecuada, evidenciado por bajo peso, o sea, todo el diagnóstico completo, ¿no? Estamos hablando de segundo ciclo, ¿no? Jóvenes que recién están empezando y están recién poco a poco metiéndose al tema del PAE, ¿no? Entonces, cuando ellos lo hacen de una forma simplificada, práctica y rápida, ellos se van a ir enamorando del proceso, ¿no? El siguiente. Luego, en la tercera etapa, ¿no? En el planeamiento, se le hace las siguientes
definiciones, ¿no? Selecciona los diagnósticos priorizando según el riesgo de vida. Ellos tienen que saber qué es el riesgo de vida, ¿no? Donde va a haber prioridad alta, prioridad media y prioridad baja, ¿no? Entonces, identifica los objetivos generales y específicos y los resultados esperados centrándote en el problema y la causa. Es decir, ¿cuál es el objetivo general y cuál es el...? Acá no se trabaja todavía con taxonomías, acá se trabaja con el PAE tradicional, sin taxonomía. Salud, colega. Y plantea los siguientes problemas, ¿no? ¿Qué debe lograr el paciente para solucionar el problema? Ahí se pasa el otro. ¿Qué debe lograr el paciente para solucionar la causa? Es decir, cuando uno plantea el objetivo es el paciente logrará, el paciente, así se plantea, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué logrará el paciente para solucionar el problema? ¿Qué logrará para solucionar la causa? Entonces se plantea el objetivo. Entonces, en base a esas preguntas, llenamos acá, ¿no? Por ejemplo, primero, ¿cuál era uno de los diagnósticos? Desequilibrio nutricional por defecto, ¿no? Objetivo general, ¿qué pondremos? ¿Se acuerdan que hablábamos que los objetivos tradicionales tenían 4 componentes, ¿no? ¿Cuáles son? El sujeto, verbo, condición y criterio y resultado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo será cómo se planteará? El paciente mejorará. ¿Qué cosa va a mejorar? O sea, el estado nutricional, condición, con el apoyo de quién? De equipo de salud. ¿En cuánto tiempo? Un mes. Criterio de resultado. Muy bien. Esos son los componentes para plantear el objetivo. Entonces acá, en el objetivo específico, el paciente igualito, el mismo, tiene que tener 4 componentes y pondrá, el paciente aumentará, porque hemos dicho que hay una disminución de la ingesta, ¿no? De los nutrientes. Entonces pondremos, el paciente aumentará la ingestión de los alimentos con el apoyo de la familia, en este caso la madre, ¿no? ¿En el periodo de cuánto tiempo? De repente en 15 días tenemos que ser más rápidos acá, ¿no? Para que el niño pueda recuperar el peso, porque estamos hablando que el niño está con un desequilibrio nutricional, ¿no? Entonces así de cada uno de se le va a disponer, este es el diagnóstico, estos son tus objetivos, diagnóstico, objetivos, ¿no? Entonces, hasta acá, por ejemplo, un alumno estará contento con este modelo o no, porque le está llevando de la mano, ¿no? O sea, le está llevando para que como que el alumno no se va a perder ni va a empezarse a hacer problemas, porque si no tiene un modelo, el alumno empieza, ¡ay, me he confundido, en qué parte me queda, no lo entiendo, acá ya me he perdido, ¿no? O sea que como no tiene un instrumento que les ayude a llevar de la mano, no lo pueden hacer. El siguiente. Luego, en la cuarta etapa, la intervención, ¿no? La característica es ponderado, exhaustivo, ¿no? Plantea el plan de atención considerando las intervenciones independientes e interdependientes, teniendo en cuenta al equipo de salud y a la familia. Evita poner intervenciones que no corresponden a la solución del problema identificado. Es decir, a veces plantea un problema y sus intervenciones van direccionadas a otro problema, que no es, ¿no? Entonces, como les decía, el PAE tiene, sus etapas son sucesivas y consecutivas y todo tiene que tener coherencia, ¿no? Entonces, ¿qué intervenciones necesitas para solucionar el problema? Las preguntas, ¿no? Siempre como es un enfoque reflexivo, es con diálogo y preguntas. Y como se aplica en talleres, todos los alumnos se hacen la pregunta, ellos mismos responden porque están haciendo en talleres este aprendizaje, ¿no? ¿Qué intervenciones necesitas para solucionar la causa? ¿Qué intervenciones son independientes? ¿Qué intervenciones son interdependientes? ¿Para qué realices cada una de las intervenciones planteadas? Y la respuesta se escribe acá, ¿no? Entonces, objetivo es el qué se desea alcanzar. Intervenciones, responde a la pregunta cómo se va a lograr los objetivos. Y fundamento científico responde a la pregunta para qué se realiza cada una de las intervenciones, ¿no? Entonces, acá, el primer problema, desequilibrio nutricional por defecto, ¿no? El objetivo, el niño mejorará el peso o recuperará el estado nutricional con el apoyo del equipo de salud. Intervenciones, responde a la pregunta cómo se va a lograr los objetivos, ¿no es cierto? Acá va a haber intervenciones tanto para el problema como para la causa, ¿no? O sea, el cuadrito obviamente tiene que ser más grandecito para que el alumno pueda ir rellenar, ¿no? Las intervenciones para el problema y las intervenciones para la causa.
y así se pueda lograr el objetivo. Pero yo tengo que hacer, el estudiante tiene que fundamentar cada una de sus acciones, ¿o no? El estudiante tendrá que, por ejemplo, si dice, si de repente una de las intervenciones es brindar alimentos nutritivos cada 2 horas, digamos, ¿no? Entonces el alumno tendrá que buscar en la bibliografía por qué es importante darle cada 2 horas, ¿no? Ya pues ahí va a encontrar de repente porque la capacidad gástrica del niño es pequeña y se llena fácilmente y hay que darle, pero la necesidad que requiere es grande porque está en pleno crecimiento. Bueno, todo eso lo va a decir la literatura, ¿no? Y el alumno está construyendo su conocimiento, va a fundamentar científicamente por qué está haciendo tal o cual intervención. La mayoría de las intervenciones lo tiene que fundamentar revisando. Es por eso que yo no estoy de acuerdo que cuando al estudiante le dicen, ya haz tu PAE en el hospital, haz el PAE ahorita, ¿no? Eso se le dice cuando ya está en el último ciclo, pero segundo, tercer ciclo no, porque hay que darle al alumno la oportunidad de revisar la bibliografía para que puedan construir su conocimiento, porque si tú le haces, ahí, ya, hazlo como sea, entonces ya se acostumbra a no investigar y a hacerlo como sea más rápido y práctico, ¿no? El siguiente. Y ya en la evaluación, que es analítico, ¿no? Analítico, compara los objetivos planteados buscando las evidencias, que son signos y síntomas, y emite un juicio clínico de cada uno de los objetivos, que pueden ser objetivo alcanzado, objetivo no alcanzado, objetivo parcialmente alcanzado. Juicio clínico, objetivo alcanzado. Informe, presenta temperatura de 36.5, por ejemplo, es un informe, ¿no? Plantea las siguientes preguntas. ¿Se ha alcanzado el objetivo general? ¿Se ha alcanzado los objetivos específicos? Y los respondes acá. El objetivo general, el juicio clínico, alcanzado, no alcanzado, su pequeño informe. El objetivo específico del primer diagnóstico, juicio clínico, informe, objetivo general del segundo diagnóstico, objetivo específico y su juicio clínico. Se lo pongo esto para que el alumno sepa qué es lo que va a evaluar, ¿no? Entonces, cuando ya le pones de esa manera, el alumno, cuando tú le preguntas así en segundo ciclo, ¿qué es lo que evaluamos? El alumno dice, el objetivo, ¿no? Porque acá está. Pero a veces ya el alumno está en 5º año y tú le preguntas qué evalúa, no sabe qué evalúa. ¿Por qué? Porque como no ha tenido un instrumento que le ha ayudado a llevar paso a paso, como que se pierde. Ah, no, se evalúa, creo que el diagnóstico se evalúa, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda, esto ayuda, parece mentira, esto ayuda a que el alumno interiorice el modelo. Y como le digo, más adelante tú le puedes decir que haga el PAE sin darle esto, el alumno lo hace, porque ya tiene un esquema como debe hacerse el PAE, ¿no? Entonces, yo he comprobado con mis alumnos del caso control y el grupo experimental. En el grupo experimental, la mayoría de los alumnos lo han hecho muy bien el PAE, mientras que los otros sí lo han hecho también, no digo que no, pero el resultado en la calificación siempre ha sido menor que el grupo experimental, ¿no? Lo cual quiere decir que el grupo experimental ha interiorizado mejor el proceso de atención de enfermería, ha identificado mejor los diagnósticos, mejor las intervenciones, o sea, ha tenido más coherencia cada una de las etapas del PAE que les dije que lo hagan en la evaluación, en el examen del post-test, ¿no? El siguiente. Y entonces ahí estamos quedando. Este es el modelo que les estaba mencionando. ¿Qué les parece?